Probando micrófono. Listo.
Ah, ya, silenciar. Sí, ok, va. Y ahora mi presentación.
Vamos a dar oportunidad a que nuestra conferencista del día de hoy nos haga el favor de aparecer en pantalla para iniciar esta conferencia magistral con el tema ¿qué hacer con las pymes en esta realidad con el COVID? Ya está apareciendo. Su micrófono, doctora Sara Esteban Cabrera. ¿Qué tal? Qué gusto ver caras conocidas y que aprecio. Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, pues, a esta magna conferencia que, como lo apuntaba yo hace un momento, nos va a hacer favor de disertar la doctora Sara Esteban Cabrera, extraordinaria, destacada académica de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola a todas y a todos, me da muchísimo gusto saludarlos desde esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. A nuestros seguidores, seguidoras de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, les damos la más cordial de las bienvenidas. Me da muchísimo gusto saludarles y para presentarnos a este panel, vamos a rogarle al doctor Iván Hurtado, secretario general y responsable de esta transmisión, nos haga favor de presentarnos a nuestros invitados y a nuestra conferencista y posteriormente leer la semblanza curricular de la doctora Sara Esteban Cabrera. Por favor, señor secretario general. Con todo gusto, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Nos distinguen con su presencia en el panel de hoy las siguientes personalidades. Doctor Roberto Vidal, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. Doctora Sara Esteban Cabrera, presidenta de la Comisión de Derecho Fiscal del Congreso Nacional de la Abogacía. Y maestra Luz Gabriela Herrera Pacheco, fiscal adscrita a la Unidad de Género de la Vicefiscalía General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias. Por favor, muy bienvenidas las dos. Señorita fiscal, maestra Luz, muy bienvenida. Ya teníamos noticias de usted. Ha sido muy bienvenida la propuesta de la doctora Sara Esteban Cabrera. Por favor, si es tan amable en leer la semblanza curricular de la doctora secretario general. Con todo gusto. La doctora Sara Esteban Cabrera es licenciada en Contaduría egresada por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es maestra en Derecho por parte del posgrado de la misma facultad y cuenta con doctorado por el Centro de Estudios Jurídicos. Actualmente es profesora de la Facultad de Contaduría y Administración e imparte las materias de Derecho Fiscal y Derecho Laboral. En la Facultad de Derecho imparte las materias de Derecho Familiar, Derecho Sucesorio y Matemáticas aplicadas al Derecho. En la FES Aragón imparte la materia de Introducción al Estudio de la Contabilidad del área fiscal y metodología jurídica. También ha impartido conferencias, así como cursos de actualización en diferentes secretarías de Estado. Ha publicado de manera mensual en la Gaceta de la Universidad del Valle de México sobre distintos temas relacionados con el derecho, filosofía jurídica y pedagogía. En este año publicó su libro El control constitucional en el sistema europeo. Recibió el título honorífico de doctora honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Actualmente funge como presidenta de la Comisión de Derecho Fiscal del Congreso Nacional de la Abogacía. Cabe mencionar que la doctora también se dedica al asesoramiento fiscal y financiero y como perito en estas ramas. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario general. Como pueden ustedes observar, la doctora, independientemente de que es una académica connotada de la UNAM, es una experta en temas fiscales, amén de esa simbiosis que tiene o esa hibridez en sus dos profesiones.
en el área contable y en el área jurídica. En ambas muy destacada, así es que ¿quién mejor que ella para tocar un tema como el que habrá de disertar el día de hoy? ¿Qué hacer con las pymes en esta realidad con el COVID? Si ustedes me permiten, a nivel de introducción, como siempre lo hacemos en estos temas, me permito reflexionar lo siguiente. El coronavirus es, sin duda, el reto del 2020. Su impacto económico dependerá de cuánto dure y de cómo actuemos todos nosotros, gobiernos y actores de la economía, ante un fenómeno de esta naturaleza. En un entorno muy incierto en los próximos meses y a lo mejor en los próximos años. Desde su inicio en China, las cadenas de suministro globales se han visto afectadas en la disponibilidad de inventarios y, sin duda, el shock en la actividad económica está asegurado por una menor demanda. Además de crear caos en los mercados bursátiles y financieros del mundo. La pandemia impacta de manera directa en empresarios, emprendedores y, por supuesto, en pymes, es decir, en pequeñas y medianas empresas, afectando su ciclo operativo de ventas y financiero en al menos los siguientes puntos: disminución de demanda y alargamiento de ciclo de ventas, incertidumbre en el corto y mediano plazo. Así es. Dificultades para mantener empleo, obligaciones de pago y obligaciones fiscales. Afectación en cuentas por cobrar y menor flujo de efectivo. Afectación en la capacidad de producción como resultado de la implementación de medidas sanitarias y de higiene en los centros de trabajo. Pero vamos, quien nos ha hecho el favor de estar acá es la experta, la doctora Sara Esteban Cabrera, a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor, doctora. Es un gusto compartir con ustedes este tema tan interesante y a la vez alarmante. Y con su anuencia, señor doctor Vidal, presidente del Congreso Nacional de Abogacía, y con la anuencia de todos los panelistas. Lo primero que quiero hacer es compartir una presentación que hice. Es esta. En la cual pongo qué hacer con las pymes en esta realidad con el COVID-19. Y esto viene a raíz precisamente de todo lo que mencionó el doctor Vidal hace un momento, en el cual nos comentaba precisamente toda la problemática que viene, porque es un desajuste económico, social, político, a gran escala. Y esta pandemia está en todo el mundo, ¿sí? Yo me voy a referir un poco, porque no puedo saltarme también, aparte de la situación fiscal, no puedo saltarme también la parte laboral y la parte psicológica, y son muchos puntos que tratar. Tratar de resumir esta conferencia en 11 láminas más la conversación es muy difícil. Pero bueno, vamos con el apoyo y la ayuda de ustedes, vamos a compartirlo entonces. Lo primero que vendría a la mente, ¿qué es una empresa? ¿Verdad? Y resulta que una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos,
que tienen el objeto de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto hace uso de los factores productivos, lo que siempre hemos visto en economía, ¿no? Trabajo, tierra y capital. Aquí está la definición. Ahora vamos a ver cómo se clasifican, que ya nos hizo favor el doctor Vidal de dar una excelente introducción. Pero aparte de las pequeñas empresas y las medianas empresas, existen las microempresas, que esas microempresas son las que nos topamos día a día y que lamentablemente tienden a desaparecer. ¿Como cuáles? La tintorería de la colonia, la tienda de la esquina, el sastre que hace las reparaciones menores, la panificadora chiquita que no pertenece ni a ninguna cadena ni internacional, ni ninguna cadena de alguna empresa. El que vende los vidrios, no sé, todo lo que se me venga en mente, que cuando uno pasea a través de las calles de tu colonia te das cuenta. Estas son las microempresas. Y la característica que tiene esta microempresa es que tiene de 1 a 10 empleados en todos los sectores, sean de servicio o sean de transformación. Por ejemplo, el herrero, el que hace los marcos desde comprar la madera y armar un marco, o el carpintero que nos tapiza los muebles, en fin. En las pequeñas empresas tiene la característica que sí comprenden normalmente el sector comercial. Las pequeñas empresas son aquellas que cuentan con un rango de personal entre 11 y 30, siempre y cuando éstas sean, correspondan al sector que correspondan al sector comercial. Si hablamos que poseen equipo, pueden llegar hasta las 50 personas. La mediana empresa ya es una empresa más en forma, ya más conocido a nivel nacional sobre todo, y que en esta categoría pueden existir de 31 a 100 trabajadores en este sector del comercio, y desde 51 a 100 empleados en el sector de servicios, y finalmente desde 51 hasta 250 empleados para el sector industrial. ¿De acuerdo? Muy poquitas de estas medianas empresas, no quiero omitir, que llegan a exportar. ¿Qué pueden exportar? Pues en sí, artesanía, pueden exportar productos como el café o productos como chiles envasados o salsas envasadas, que tienen una alta demanda en los países de Estados Unidos, Canadá y demás, ¿de acuerdo? Y en Europa, pues también no debemos olvidar que en Italia, pues no dejan de pertenecer a esa ola que es que pertenece al ambiente latino, ¿de acuerdo? De aquí vamos a pasar y a ver que las micro, pequeñas y medianas empresas son las principales. Esto es muy importante y no hay que perderlo de vista. De ahí la necesidad y la invitación que les hago por rescatarlas. Porque fíjense, la micro, la pequeña y la mediana empresa son las principales generadoras de empleo en el país, capaces de brindar de 6 de cada 10 trabajos y aportar hasta el 52% del Producto Interno Bruto. Es increíble, ¿verdad? Pero en México tienen un gran reto de años atrás.
lo que ha venido a agravar es la pandemia, lógicamente, que es continuar, sostenerse, no cerrar y continuar y crecer el negocio, independientemente del curso de la economía general o mundial. ¿Cuáles son los problemas, por enumerarlos? Pues subsistir después de la pandemia, definitivamente. Cerrar definitivamente más de 2 meses, que fue parte de abril, mayo, y hasta el 1 de junio se empezaron a abrir, ustedes lo recordarán. Y subsistir una empresa, una microempresa, 2 meses o más de 2 meses, sin ingresos, sin poder cobrar, sin poder vender y tener empleados, ¿sí? Es un problema gigantesco. También otro problema que yo señalo, que difícilmente estas empresas, sobre todo las micro y pequeñas, tienen acceso a los créditos financieros. Y si los llegasen a tener, con las tasas de interés que se manejan en el sector financiero, es muy, pero muy difícil lograr tener, aparte de surtir su mercancía, de pagar empleados, pagar nómina y todo lo que conlleva tener un negocio, ¿sí? Tener aparte dinero para pagarle al banco con las tasas de intereses que manejan. Se ha hablado de que hay una ayuda por parte del gobierno federal de 25,000 pesos. Yo creo que 25,000 pesos no le sirve a ninguna microempresa para subsistir. Si estamos hablando de que esta empresa o micro o pequeña empresa, menos la mediana, ¿verdad? Simplemente por el número de empleados, para mantener la nómina. Los impuestos siguen, ¿sí? Las deudas con los proveedores siguen. Y esto ocasiona una fuerte limitación dentro del círculo que debe de ser la economía, ¿no? La generación de empleos, a través de las ventas, a través de los servicios, el pago de materias primas, ¿sí? El cobro hace un círculo sin fin. Si esto se detiene como fue con esta pandemia, lo que ocurre es un quiebre económico y lógicamente las empresas menos previstas de un ahorro, de un financiamiento, son las que tienden a desaparecer. ¿Qué otro problema le veo yo? La competencia entre los grandes centros comerciales. Muchos de nosotros, no precisamente los compañeros panelistas, pero muchos de los que están en el Congreso, sabemos y vivimos la época en que nosotros salíamos y todo lo conseguíamos a través de las tiendas chiquitas. El ir a un súper era nada más para ir a comprar latería. y cosas extraordinarias, vamos a decir así. Era muy común el mercado público para ir a comprar las cosas de diario y en fin. Con estos centros comerciales que llegan, se establecen en las colonias y la capacidad de compra que tiene una empresa como Walmart, como Soriana y demás, compran producciones completas. ¿Qué ocasiona esto? Que la micro y la pequeña empresa no puede competir con los precios que le otorgan. Y esto ocasiona un problema en el cual, perdón, en el cual la micro y la pequeña empresa, lógicamente, va a dar precios arriba de lo que dan estas cadenas de supermercados.
Las micros y medianas empresas son al fin indispensables para la economía y las economías locales y estatales y nacionales. Apreciar en qué constituye la mayor empresa general y contribuye con una cantidad significativa. Es por eso que son vitales la importancia para la prosperidad de las personas y de las comunidades. El débil crecimiento económico del 95% de las pymes no se vincularon con, normalmente con un valor a lo que se conoce un valor de pertenecer a otra empresa. Es decir, que se vuelvan estas pymes los que surtan a los grandes supermercados, a las grandes tiendas departamentales. El 95% no pudo hacerlo. Por eso que en palabras de Rocío, voy a disminuir de Rocío Abud Miralbent, directora del Centro de Competitividad de México, las pymes son el principal ingreso de más de 18 millones de hogares urbanos en México, que generan 24% de la inversión en los activos fijos, mientras que solo 200,000 de este tipo de unidades económicas están vinculadas a las cadenas de valor de las grandes empresas de México. Como podemos ver, el problema no es pequeño. También hice una investigación a través de a ver, permítanme, de las pymes. Ok, también el Congreso de Desarrollo para el Bienestar y el Desarrollo habla de las pymes, que voy a hablar más adelantito, pero sí quisiera decir que las pymes requieren ahora más que nunca programas de redes de apoyo para capacitación empresarial, un mayor acceso y facilidades de financiamiento, pero reales y con tasas realmente pagables en cuanto al sector financiero o el mismo, la Secretaría de Economía también, ¿no? Es indispensable la innovación y la creatividad por parte de los empresarios para poder enfrentarse de forma estratégica a los retos que representa esta recesión. En un contexto como el que atravesamos ahora, a mitad de la pandemia global por COVID-19, México necesita fortalecerse económicamente y buscar reinventarse. En las pymes requiere ahora más que nunca programas y redes de apoyo. Estos programas y redes de apoyo son a través de lo que a Hacienda no le gusta. ¿Cuáles son? Pues definitivamente decir que exista una planeación fiscal. Hoy en planeación fiscal y Hacienda inmediatamente lo primero que piensa es que ya están tratando de defraudar, que ya están tratando de evitar el pago de los impuestos. Yo digo, esto no es así, de ninguna manera. Nadie podemos salir adelante o triunfantes, y menos una empresa. Si no se puede en la vida personal, menos en una empresa o en un negocio, si nosotros no nos organizamos, si nosotros no
realizamos un plan de lo que vamos a hacer en esa semana y al día siguiente. La organización es indispensable. No sé por qué se cambió aquí, pero bueno, yo voy lamentablemente se modificaron estas. Las impresiones clave que vendrían siendo. La primera, dentro de las pymes y las microempresas, aprender continuamente. De acuerdo con el INEGI, el 49% de las pymes no imparten capacitación, mucho menos las micro, ¿verdad? Mientras que ya lo que es la empresa, empresas medianas ya implementan cursos de capacitación. También otro punto interesante es identificar las áreas de oportunidad y temas en donde la organización requiera una formación, es decir, alinearlas con intereses y habilidades de los colaboradores, plantear metas para aplicar los nuevos conocimientos. Si el aprendizaje no se implementa, también se perderá la oportunidad de crecer. Debe de existir dentro de estas empresas una cultura laboral que sea más humana en el panorama de las pymes, para que deben atender con mayor cuidado a sus colaboradores. De acuerdo con el IMSS, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral y solo 1 de cada 10 recibe atención personalizada. El balance entre vida y trabajo impulsa el potencial de las personas y esto marca la diferencia. Y esto marca la diferencia definitivamente. En octubre de 2019 entró en vigor la norma 035 que busca identificar y prevenir factores de riesgos psicosociales en el trabajo y promover entornos favorables. Esta norma es una oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo y bienestar de los colaboradores. Las pymes que sean mejores centros de trabajo harán la diferencia como empleadores y en sus resultados en los negocios. Y volvemos a lo mismo. Vivimos en una época que todo es dinero. Si hay capacitación, se tiene que pagar. Si necesitamos medios de comunicación y de tecnología, se paga. Si se busca nueva maquinaria o demás, es dinero. Y esto en una época de pandemia y de recesión como la que estamos pasando, entorpece y debilita mucho. ¿De acuerdo? Otro punto importante es que las pymes logren vincularse y abrirse oportunidades para poderse volverse a financiar. Y que es importante que las pymes, ese 95% que hablamos, que no pertenecían a una cadena de valor, o sea, que no le surten a tiendas departamentales o tiendas de autoservicio, ¿sí? Sería importantísimo que estas tiendas, estas cadenas de valor, también le abrieran el paso a las micro, a las micro, medianas y pequeñas empresas. En cuanto a lo que son de los servicios, peluquería, salón de belleza y demás, pues hay que seguir nosotros tratando de que sí, se sigan manteniendo estos negocios, porque estos negocios
independientemente que el dueño que invirtió tal vez sus ahorros o su finiquito o arriesgó pidiendo un préstamo, ¿sí? Es su fuente de trabajo y normalmente, ya lo comentamos, dan fuentes de trabajo a otras personas para mantener a su familia. Mi investigación llegó hasta el tratado, el TEC-MEC, en el cual en el capítulo 25, entre México y Estados Unidos y Canadá, por eso se llama T/MEC, porque la T es de tratado, MEC es México, la E es de Estados Unidos y la C es de Canadá. Se le dio un mayor peso a la integración de las pymes para insertarlas en los mercados de exportación y aumentar su competitividad. Las pymes en el sector metal mecánico, inyección del plástico, eléctrico, electrónico, inyección de agroalimentos, serán las principales que entren dentro de este nuevo tratado. También dentro del TEC-MEC piden se igualen los salarios de los trabajadores para nivelar el costo de mano de obra. Esto suena interesante y muy importante para los empleados. Lo que pide Estados Unidos es que estas empresas pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas igualen los salarios, como si en México la economía estuviera basada en dólares, para financiarse, y en deudas en muchas ocasiones lo está, pero el vivir, el que nosotros recibamos un salario, un sueldo, unos honorarios, etcétera, siempre son en pesos. Y nunca podemos compararnos con los salarios que tienen Estados Unidos y Canadá. De ahí que ellos tienen como empleados una magnífica calidad de vida mucho mejor que los mexicanos, incluso los profesionales. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que está tratando de buscar el presidente de los Estados Unidos? Pues que al tener la mano de obra al mismo precio que su país y que Canadá, entonces esa práctica desleal, como él la siente, de una mano de obra barata, se quite. ¿De acuerdo? Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Sara Esteban Cabrera. Sin duda un tema complicado, un tema complejo ante esta eventualidad que efectivamente en términos generales afecta al mundo entero y de manera muy particular a nuestro país. Así es. Como lo apuntaba, es un problema que debemos de enfrentarlo todos los agentes que participamos, es decir, gobernados y gobernantes, los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno en cada uno de los roles que corresponde, porque estamos ante circunstancias inusitadas en donde el reto para, en este caso, las pymes, en una primera instancia, es sobrevivir. El segundo reto, no caer en la tentación de las salidas fáciles, que pueden ser los créditos, que pueden comprometer no solamente la viabilidad del proyecto, sino a todos los que estén inmersos en ello. Pero bueno, antes de seguir con estos comentarios, quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a dos de nuestros distinguidos panelistas que se incorporaron en el transcurso de la conferencia. Me refiero, por supuesto, al doctor Alejandro Hernández Haddad, que por los apellidos quiero suponer que es paisado mío, de allá del sureste, y hermano seguramente también de otro muy querido amigo mío,
brillante abogado, brillante diplomático y brillante político, don Humberto Hernández Haddad. Me refiero en este caso al doctor Alejandro Hernández Haddad, brillante abogado, postulante, que nos hace favor de acompañarnos. Muy bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, muy amable. Y a sus órdenes. Saludo con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto a nuestro presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo, al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, que como ya se va haciendo costumbre, nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy en un tema tan importante y que también entra al ámbito de su competencia, ya que su especialidad es justamente el derecho laboral, el derecho del trabajo, el derecho sindical. Pero si me permites, estimado Juan Francisco, vamos a cederle en este momento el uso de la palabra a quien ya presenté, a la maestra Luz Gabriela Herrera Pacheco, para que nos haga favor de sus comentarios respectivos. Estimada fiscal, por favor, le cedo el uso de la palabra. Hola, muy buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias, doctor Vidal, por haber aceptado que yo tuviera esta participación. Doctora Sara sabe cuánto la aprecio, la admiro muchísimo. Es usted una persona, vaya, con un intelecto el cual es admirable. Muchas gracias por la invitación, doctora. Definitivamente los comentarios que usted ha realizado durante esta ponencia han sido muy acertados. Yo lo puedo percibir en lo personal aquí en la ciudad de Oaxaca, que pues hay muchas pymes, hay muchas microempresas, pequeñas, medianas, y que realmente hay muchos lugares que ya han cerrado a raíz de esta crisis, como usted bien lo ha señalado, que es prácticamente pues la importación, exportación de artesanía y que incluso yo lo que he percibido de manera muy personal aquí en Oaxaca es precisamente que han tenido que reinventarse. Usted tocó un punto muy clave, que es la innovación, y que yo conozco muchas empresas muy pequeñas que han tenido que pagar estos cursos para poder participar o para saber cómo emplear ahora de manera digital, ¿no? Allegarse de estos medios digitales, de cursos para poder realizar sus ventas, para poder promocionarse. Es decir, estas pequeñas empresas con ese poco, con ese poco ingreso que tienen ahora, han tenido que estar innovando, reinventarse para poder continuar con estos empleos, ¿no? Y que ya durante todo este círculo o este ciclo de la pandemia realmente se ha perdido muchísimo en cuanto a empleo, ingresos de muchas personas, de profesionistas incluso, que han tenido que también buscar otro tipo de empleos, otras salidas, ¿no? A esta situación que se vive en México. Entonces, definitivamente creo que su aportación, doctora, ha sido muy acertada, muy puntual, porque realmente considero que el tema de las pymes es muy complejo, pero usted ha sabido aterrizarlo de una manera que se allega mucho a la sociedad, a la ciudadanía y al público que nos está escuchando, ¿no? El cómo poder salir adelante, digamos, de esta crisis en la que está viviendo el mundo entero, no solo a nivel o del país de México. Entonces, realmente, pues le agradezco mucho, doctora, su ponencia. Realmente creo que a todos nos ayuda muchísimo con esta parte y sobre todo a incentivarnos a nosotros a innovar, a realmente crear estas redes de apoyo y también buscar esas redes de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Para las empresas, porque realmente, efectivamente, como usted lo tocó, existen empresas que adquirieron un préstamo y que ahora se hace impagable, porque dan una prórroga de 30, 60 días, ok, no me pagues, ¿no? Pero la pandemia ya no fue una cuarentena, ¿no? Ya llevamos 5 meses. Entonces las empresas realmente se están viendo muy saturadas o prácticamente son cuentas impagables. Entonces creo que sí debe de existir esta búsqueda del apoyo económico por parte del Estado, porque también es una obligación para que salgamos adelante en general y es un esfuerzo que se tiene que hacer como país en México. Entonces, ese es mi comentario. Le agradezco mucho que me haya invitado, doctora. Y pues bueno, estoy a la orden también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Luz Gabriela Herrera Pacheco. Muy acertados sus comentarios, los suscribimos. En este fenómeno, en esta circunstancia extraordinaria de alto riesgo sanitario, que nos ha colocado a todos en una circunstancia muy especial, ha habido diversos enfoques, diversas opiniones, diversas posiciones. Por ello, independientemente de las filias o fobias políticas, yo quisiera rogarle al doctor Alejandro Hernández Haddad que nos hiciera favor de hacer sus comentarios con respecto a la conferencia de la doctora Sara Esteban Cabrera y, si le es posible, nos dé su punto de vista sobre la política que ha adoptado el gobierno federal con respecto a este fenómeno y en particular con respecto a las pymes. Por favor, doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada, felicitar a la doctora Sara, una brillante exposición que nos ubica en la realidad de lo que está sucediendo hoy día en el país. No podemos alejarnos de esta situación, independientemente de los datos gruesos que el gobierno nos da a conocer, que a veces se dispersan de la realidad de los que vivimos el día al día, de los como bien comentaba la doctora, de los que vamos a la tienda de la esquina, los que tenemos que traer el alimento a la casa, de ir al supermercado, etcétera. ¿Qué está sucediendo hoy día? Pues desgraciadamente con esta pandemia, independientemente de la cuestión social que venía ya arrastrándose de años atrás, al día de hoy, agravados desde luego, insisto, por esta pandemia, pues el desempleo en México ha crecido en millones de personas. Desgraciadamente no se han recuperado estos empleos. El gobierno da números alentadores en relación a que se está empezando a recuperar los empleos, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no es cierto. La realidad es que, como bien comenta la doctora en esta brillante exposición, que insisto, nos ubica en una realidad cruda, pero es la realidad, la situación es cada vez más alarmante. Yo he tenido reuniones con personas de la CONCAMIN, con infinidad de personas y personajes políticos que están y coinciden todos ellos en que esta situación económica en relación al desempleo no hay manera de recuperar. ¿Qué sucede en contrapunto? Pues las pequeñas empresas, a través de este tipo de crédito, intentan mantenerse vivas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que en un momento determinado no van a tener el flujo de capital para poder liquidar este adeudo, por más noble que sea. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues a un colapso económico que ya se empieza a prever según declaraciones ya del secretario de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, pues a cuidar los pocos recursos que nos quedan. Honestamente, y lo digo con mucha tristeza, y esto no es un punto de vista personal, es un punto de vista que ya se comparte en algunas esferas políticas, en esferas privadas, que no se ve de qué manera pueda recuperarse esta situación económica, ya que muchas empresas, como pues un hecho notorio, han desgraciadamente pues ya han estado quebrando, han tenido que pues cerrar y claudicar en esta situación por la falta de recursos, porque no pueden mantener al personal. Consecuencia, lo que comentaba atinadamente la doctora, pues todo el desempleo que viene, todos los problemas laborales que se están suscitando. Dos, las empresas que más o menos pueden o podían sostener cierto tipo de economía, muchas están yéndose al extranjero. Entonces, yo nada más quiero poner estos puntos sobre las CIES para que cada uno de nosotros analicemos, por más objetivo, por más, optimistas que queramos o pretendemos ser, pues no podemos alejar de una realidad.
desafortunadamente yo al día de hoy no veo cómo podamos equilibrar siquiera un poquito la economía, no veo cómo podamos parar esta bola de nieve del desempleo que se está produciendo. No veo en qué forma sí podríamos conseguir créditos de PYME. El problema no es conseguirlo, el punto es cómo lo vamos a liquidar. Entonces, estamos en una situación crítica. Y esto no es culpa del gobierno, pues si queremos echar culpa al gobierno, tendremos que irnos 30, 40 años atrás. O sea, es una situación propia del país, es una bola de nieve que hemos dejado crecer desde nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, no hay una manera y una forma de decir, aquí vamos a parar esto. ¿Por qué? Porque ya estamos inmersos en esa sinergia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues quizá tocar fondo y de allí a empezar de cero, pero empezar realmente de otra manera, buscar otro tipo de camino para poder lograr una estabilidad, por lo menos cortar ya la cuestión del desempleo, buscar mejores créditos, buscar unos mejores apoyos. Creo que el gobierno actual podría tomar una participación totalmente activa y positiva en favor del empresario, porque al final el empresario es el que produce, el que, como bien decía la doctora, pues es los que tienen las empresas para producir trabajos, echar a andar la economía. Entonces hay que buscar un apoyo a ellos. Yo platicaba con gente de la CONCAMIN y les planteaba este punto. ¿Cuál es el temor que tiene el empresario contra el gobierno? Finalmente, yéndonos una frase, si quieren, absurda, pero que es muy real, quien paga manda. Entonces, el empresario es el que genera, es el que produce empleos, pues vamos a buscar una sinergia gobierno-empresarios para poder lograr armonizar esta situación. La realidad es que ni siquiera se está dando eso. Entonces, yo les invito a que reflexionemos en este punto y aportemos, en lugar de, y lo comento con colegas y con la gente de la sociedad, en lugar de estar criticando el que por qué no hiciste, el por qué dejaste de hacer, es que hizo esto, hizo el otro, aportemos ideas, aportemos puntos positivos para buscar esta armonización e intentar sacar este país adelante. Si no somos nosotros que estamos en esta etapa económica activa de lograrlo y que somos gente pensante, entonces no veo quién lo haga. Entonces, aunado a lo que comento con la brillante exposición de la doctora Sara, podemos hacer una lluvia de ideas, plasmarlas y poderlas llevar más allá con las personas que puedan tomar las decisiones correctas para poder sacar esto adelante. Pues esa es mi perspectiva y como veo las cosas al día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Hernández Haddad. Suscribimos gran parte de lo que usted aquí ha comentado. Y para continuar con lo que tenemos programado, yo le quiero rogar a mi amigo, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, que nos haga el favor de hacer sus comentarios. Estimado amigo, por favor, tienes el uso de la palabra. Todo gusto, el doctor Roberto Vidal con su venia. Primero que nada, felicitar a la doctora Sara Esteban por su excelente participación y puntos, datos duros que nos comentan. A mis demás compañeros panelistas también, de igual manera, mi felicitación. Realmente, mis reflexiones son respecto de la enseñanza que queda la cultura empresarial en este país. No porque esto vaya a suceder, como atinadamente lo comentaba el doctor Roberto Vidal, que ya la curva se aplanó y que ahora sí puede ser que ya encontramos la luz al final del túnel, sino porque no sabemos qué es lo que venga más adelante. Esto sin duda alguna nos ha reflejado cómo no tenemos una cultura empresarial al nivel de pymes sólida, ni mucho menos vigilada por el Estado. Y puede ser que hable yo de esto y no sea tan conveniente decir que el Estado debe vigilar
que no se constituyan empresas todos los días, que no cuenten con garantías sólidas para poder funcionar debidamente. Sé perfectamente bien y entiendo que el tema de la pandemia no solo le pegó a las pymes o a un sector, le pegó a todo el mundo, sí. Pero por ello es este llamado, porque no es algo nuevo. El Estado se queja de la gran defraudación que existe fiscal No puedo y del gran número de millones de pesos que se evaden a través de las empresas y obviamente la persona física. Esto sin duda es una falta de control por parte de la autoridad desde la concepción misma de las empresas. ¿Qué requisitos verdaderamente se ponen para constituir una empresa? Y después, ¿cómo vigila el Estado la actividad de la empresa? ¿Vamos a coartar el derecho de las personas a que se dediquen a lo que quieran? No, de ninguna manera. El único problema es que hoy tenemos a los millones de trabajadores en el problema de que existen emprendedores que se la han jugado y que se la deben de seguir jugando, pero mal orientados, mal atendidos. Sin duda alguna, necesita este país la industria privada. Yo le apuesto y hago un llamado a los empresarios que todavía quieren apostar en este país, que en ellos está la salida a que esto se reactive y se reacomode desde mi punto de vista, claro está. No debemos dejar de observar también que no es el hecho de que las empresas hoy se hayan constituido y hoy tengan afectaciones de tipo económicas y patrimoniales. Insisto, seguramente debemos apostar a la capacitación, como lo comentaba la doctora Sara, debemos comentar también a la honorabilidad en el desempeño empresarial. No es para ninguno es para todos más bien conocido el hecho de escuchar las empresas papeleras o las empresas que solamente facturan y no pagan el impuesto al valor agregado, las empresas que a través del outsourcing que tiene años y años y años han evadido la responsabilidad de ser patrón frente a sus trabajadores. A ellos hoy se les requiere un compromiso. Usted ya disfrutó de la estructura y del sistema legal en este país durante muchos años, muy probablemente todos los que su empresa está constituida. Hoy justo sería que devolviera ese compromiso, no disminuyendo salarios, preocupándose verdaderamente por la plataforma que son los trabajadores. Yo sé perfectamente que no son todas las empresas, claro está, pero sin duda alguna existe un sector muy especial de empresas que hoy más que nunca están buscando erosionar la carga fiscal, erosionar toda la base gravable, la carga social que le llaman. La están buscando por todos lados porque hoy no tienen para pagar, sin duda, ¿no? Puede ser eso una realidad. Pero si seguimos haciendo esto, vamos a caer con figuras de no responsabilidad. El tema del COVID, si no se ha regulado como un tema de riesgo de trabajo, es una conveniencia para el Estado. A los patrones podría moverle 1 o 2 puntos el grado de riesgo y no más si se llegara a determinar como riesgos de trabajo. Y el problema no es decir, es que en dónde tengo la garantía que se enfermó o no, no la tengo, ¿no? Podríamos argumentar por ahí trayectos, no lo sé. El punto es que si se reconoce, el Seguro Social tendría que afrontar las pensiones como debería, las pensiones de viudez y orfandad. Porque ¿qué va a hacer? Ya, pues las personas que fallecieron, pues esperemos se encuentren con su creador. Pero el problema es que las personas que quedaron vivas, ni el Estado y obviamente por los patrones de las personas que fallecieron, pues no han entrado en este tema. ¿Y quién los va a amparar? Debiera ser el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de una pensión de viudez y orfandad. Reconociendo probablemente el riesgo de trabajo, pues sí, ¿no? Pero no es el tema. Insisto, mi punto era solicitar a los empresarios que reconozco que sin duda alguna hay un problema económico en el país, sí, pero también sé que vamos a salir. Este país es un país bellísimo, lleno de oportunidades y muy noble. Es el país. No hablo del Estado, ni los dirigentes, no, es el país. Somos nosotros. Es usted empresario. Somos nosotros los asesores.
Somos nosotros los que vamos a hacer que esto cambie y la forma de participarlo es afrontándolo. Tenemos más de 55,000 millones de dólares de fuga de capital. Esos golpes no los va a soportar el Estado. Si no damos garantías, y bueno, pues obviamente no habrán muchas, pero no es un tema, no puedo hablar de política, pero necesitamos nosotros generarnos las garantías y sobre todo la confianza. Este país nos ha dado mucho y sobre todo a los empresarios y a todos los profesionistas. Este país nos ha dado mucho. Yo creo que es momento de devolverle al mismo Estado, a través de lo que nos toque hacer, ese compromiso para poder salvar a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Roberto Vidal. Muchas gracias a usted, querido amigo, doctor Juan Francisco Solorio, por su reflexión siempre interesante. Regresamos el uso de la palabra a la doctora Sara Esteban Cabrera para sus comentarios finales. Por favor. Es importante también mencionar que con las efectivamente promesa de campaña de nuestro actual presidente dijo que no iba ni a crear ni a aumentar impuestos. Pero las medidas que está llevando a cabo de endurecer la fiscalización, de no otorgar créditos ni apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que está haciendo es un caldo de cultivo hecho para que la economía tarde más en salir. Nuestro presidente tiene la idea de 2 o 3 proyectos, entre ellos está el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto, ¿no? Yo considero que antes de seguir, desde mi humilde opinión, de seguir con esas obras, debemos de sacar al país adelante, ¿sí? Porque si salimos todos como pueblo, hay para eso y hay para impuestos. Hoy por hoy, por ejemplo, desde 2018, desde el 2018, México no ha presentado a nivel internacional ninguna cifra de los impuestos y demás, ni estadísticamente. Eso, a la hora de que yo estuve investigando y demás, me llamó mucho la atención y me fue muy alarmante. A pesar de todos los sexenios anteriores, sí habían definitivamente enviado cifras. Ahora no existe. Sin embargo, hay que recordar que las cargas fiscales continúan y están exigiéndolas a personas físicas y a personas morales, que realmente a mí me gusta más la palabra personas jurídicas, ¿sí? En una situación en que la mayoría de las personas que no trabajan en una institución o en una empresa y que están ellos definitivamente trabajando y a veces hasta con un salario disminuido, en apoyo también al patrón. Lógicamente bajan la capacidad de adquisición y de compra. Y todavía de ese salario se tiene que descontar. Hace un momento mencionó el doctor Solorio de la situación precisamente que se están dando, de que si el COVID lo consideran riesgo de trabajo, porque es exponerse. No todo mundo tiene medios privados o particulares, mejor dicho, de transportarte en tu auto, que esto se ha vuelto, pues de una o de otra manera, una forma de protección. El que uses el metro, el tranvía, el camión y demás,
pues son fuentes de infecciones muy fuertes. El que un servidor público o en una empresa trates con personas, pues es otro factor de riesgo importante. Sin embargo, el IMSS no se lo ha querido dar ni a los médicos, que ellos están luchando en contra, día a día, en contra de esta gran pandemia. La OCDE, dentro del grupo de los 20 grandes que México todavía pertenece, no sé si siga en los próximos años a como veo nuestra economía. Yo también quiero ser optimista como el doctor Solorio de decir que vamos a salir adelante. Y en realidad algo sí me queda muy claro. México es tan rico, pero tan rico en materia prima y sobre todo en su gente, en su población, que cuántas veces no hemos pasado tantas economías tan lamentables, ¿no? Y aún así, México sigue dando, ¿sí? Entonces, es su población y es la que debemos de cuidar. Por eso, ¿qué es lo que yo recomiendo? Dejar de ir al súper. Lógicamente, hay otra desventaja para las micro, es que muchos viven del crédito, con las tarjetas de crédito, para compensar el salario que no alcanza. Y eso te lo permiten en un súper. En un mercado no. Muy poquitos microempresarios están tomando ahora un como teléfono, no sé si lo han visto, que meten la tarjeta y le cobran una comisión. Pero son muy pocos, ¿sí? Ojalá esto se propague más entre ellos para que quienes tienen la necesidad de pagar con tarjeta lo puedan hacer en las tiendas. Considero que hay que ser solidarios con estos pequeños comerciantes. En vez de irnos a las grandes tiendas, es comprar. Yo por cuestiones personales fui a Oaxaca la semana pasada y quedé muy grata, muy bien impresionada en cómo lo ha manejado el estado de Oaxaca. Y hablo de Oaxaca porque es el único lugar al que he ido, y eso por necesidad, porque realmente he estado cuidándome y encerrada, ¿no? La manera en que los hoteles hacen la desinfectación, la obligación que hasta en casas particulares exista el tapete, ¿sí? Con liquidito especial, el cubrebocas. Yo ya quisiera que mi Ciudad de México tuviera esa solidaridad del cubrebocas. Allá no vi uno que no lo tuviera. Y mire que hice un gran recorrido. Hay conciencia y sobre todo apoyo. Entonces, eso lógicamente me dejó un grato recuerdo de la tierra de mi madre, ¿sí? Y por otro lado, yo quisiera decir que la Ciudad de México, lógicamente, somos más y todo se ve multiplicado definitivamente. Pero no cabe duda, ¿sí?, que debemos tener más cultura de solidaridad, más cultura de unirnos, no nada más en las desgracias del terremoto o cuando hay inundaciones, ¿sí? No, es una ayuda constante. Evitar que las transnacionales se lleven nuestros ingresos, ¿sí? Y tratar de hacer crecer estos pequeños negocios. Por otro lado, no quiero dejar de hablar del aspecto de impuestos. El Seguro Social está dentro del Código Fiscal de la Federación
en su artículo 2, en el cual nos dice, ¿sí?, que todo lo que es seguridad social se va a comportar como si fuera una contribución, pero que no lo son, porque existen organismos autónomos totalmente aparte de lo que es la hacienda pública y que estos organismos van a administrar estos ingresos, pero sí tienen las facultades iguales que las de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar, sancionar, castigar, embargar y todo esto, ¿no? El impuesto sobre la renta debería de estar tener dinero para poder gastar, porque si no le damos la vuelta de que el dinero gire, nos vamos a quedar detenidos. Eso es una recesión, ¿sí? Y México no es la primera que pasa, pero yo creo que sí es la más violenta. ¿Por qué? Porque estamos expuestos todos a enfermarnos. Hay un alto índice de fallecimientos que no lo mencionan. Estas familias, no sé si el padre o la madre era cabeza de familia en el sentido del ingreso, o como es ahora, participa padre y madre en el ingreso. Todo eso debe de quedarnos como un mensaje de ser más unidos, así como no comprar cosas chinas, comprar la menos importación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el dinero se quede en nuestro país. Eso es, en mi opinión, lo que debemos hacer y que todos tenemos al alcance poder realizar esas acciones. Y yo creo que es la manera de irnos levantando. Gracias por la oportunidad, doctor. Le agradezco, doctor Vidal, como siempre, la oportunidad de poderme expresar de pensamiento, parte de la investigación que hice con respecto a estos temas. Gracias. Al contrario, estimada doctora, los agradecidos somos todos. Y su disertación nos lleva a reflexionar en temas que, si bien es cierto, no somos expertos, sí nos llaman la atención muchas cosas que pueden parecer lógicas ante o para la economía. Por ejemplo, el tema de los recortes al gasto público, que si bien es cierto, en algunos casos son necesarios para mantener las finanzas públicas sanas, implican menor crecimiento. El subejercicio del gasto público, que hay que apuntarlo, somos abogados, no son ahorros. El presupuesto está para gastarse y dentro del presupuesto hay dos rubros: gasto operativo y gasto de inversión. Y el presupuesto se hace en base a un programa que conlleva una estrategia, un objetivo y unas acciones determinadas para alcanzar una meta. Si no se ejerce ese presupuesto, no es ahorro, más allá de filias o fobias políticas. Así es. Esto me atrevo a asegurar y a subrayar, ni siquiera está a discusión. Es un subejercicio del gasto. Y este subejercicio se ha observado en diversas dependencias del gobierno federal, que conlleva un menor flujo de dinero. El retraso del pago a los proveedores del sector público. Eso contrae también la economía porque no hay dinero.
Este es un fenómeno que se observa en las dependencias del sector público. E insisto, más allá de filias o fobias políticas, nosotros como Congreso Nacional de la Abogacía y a título personal podemos asegurar que nos interesa que le vaya bien al gobierno, en los tres órdenes del gobierno, independientemente del color de que se trate. Además de que tenemos entendido que un gobernante gobierna para todos o debe de gobernar para todos. Y todos somos todos los estratos sociales. El pueblo somos todos los 130 millones, si mal no recuerdo, de gobernados que existimos en este país. Ese es el pueblo. Esa sería parte de mi reflexión. No sé si alguna de las personalidades que está en el panel desea hacer uso de la palabra para sus comentarios finales. Doctor Alejandro Hernández Haddad. Pues nuevamente reitero mi felicitación a la doctora Sara. Con esta brillante exposición nos dio a conocer temas profundos y que nos conllevan a el pensar cómo podemos intentar mejorar o aportar elementos, ideas para lograr una estabilidad en este momento crítico de nuestro país en relación a nuestra economía, a nuestro despido, en relación a la cuestión laboral, en relación a las pymes, es decir, todo nos conlleva a un conjunto de situaciones que, como comenté, debemos armonizar e intentar aportar a nuestro núcleo social y poner nuestro granito de arena para lograr sacar esto poco a poco adelante. Si todos aportamos un poquito, creo que de poquito en poquito podemos sacar esto adelante. Entonces, pues nada más me resta felicitar a la doctora Sara y darle las gracias por tan brillante exposición y darle las gracias sobre todo por tener el placer de aceptarme como su amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Alejandro Hernández Haddad. Apreciamos mucho. Saludos a su apreciable familia, por favor. Nuestros queridos Muchas paisanos. Gracias. De su parte, claro que sí. Muchas gracias. Con todo gusto. Doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, ¿alguna reflexión final? Doctor, pues sin duda alguna agradecer a la doctora Sara su brillante exposición, los puntos que ha tocado, igual a la maestra Luz Gabriela, al doctor Alejandro. Y finalmente reconocer que las pymes están necesitadas de buena atención por parte del gobierno, pero también de que se asesoren con profesionistas que muchas de las veces los llevan a cometer actos que los ponen más en riesgo o en peligro, no por subsanar la necesidad de flujo o liquidez, me refiero en concreto al tema del IVA, busquen una salida que después la autoridad tiene 5 o hasta 10 años para después venir a pedirnos cuentas. Tengan mucho cuidado. Para 5 años, confirma la doctora Sara. Entonces no es un problema que se elimine, es un problema que solo va a irlo usted postergando. Puede pasar su vida empresarial y que nunca le suceda nada, pero bueno, puede pasar que le caiga la autoridad, como decimos, y hasta ahí llegue, ¿no? Si la pandemia no lo cerró, la autoridad sí, porque para eso son expertos. Entonces, nada más eso, doctor, que se asesoren de gente profesional como la doctora Sara, que cuentan con el apoyo de esta institución. Y, bueno, desearles buenas noches a todos. Muchísimas gracias, estimado doctor Juan Francisco Solorio Cardiel. Siempre agradecido por su participación en este foro del Congreso Nacional de la Abogacía. Recibimos un mensaje de un participante a través de nuestra plataforma Zoom de este Congreso Nacional de la Abogacía, del licenciado Jorge Reyes Bravo, quien nos afirma que la pyme es la base de la economía y va a ser la base de la recuperación, lenta pero segura.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, nos dice que el gobierno ya anunció que no va a dejar de cobrar en tiempo y forma cuando otros países lo implementaron como base de recuperación o bien difirieron su cobro. Ese es, dice, el impuesto genera el 18% del gasto público, o sea, el problema económico no está en los impuestos, sino las otras tres fuentes de financiamiento. Comentarios del señor licenciado Jorge Reyes Bravo. Comentarios que afirmamos y que creo que de alguna u otra manera aquí han sido ventilados. Si no hay nada más que agregar, maestra Luz Gabriela Herrera Pacheco. Doctor, únicamente agradecerles infinitamente que me hayan dejado participar aquí con ustedes, tan brillantes personalidades. Doctora Sara, felicidades. Sabe lo mucho que la aprecio y efectivamente, como el comentario, el último que ha dado usted lectura, doctor Vidal, considero que efectivamente la pyme pues va a ser la base para poder salir adelante nuevamente y que desgraciadamente no todas se pueden constituir de manera inmediata, ¿no? Todos los pequeños negocios pues inician de manera muy escasa, inician muy pequeños para poder irse construyendo y ir creciendo propiamente, ¿no? Evolucionando. Entonces, pues considero que la opinión también de la doctora en cuanto a que hay que apoyar esos pequeños negocios, pues es totalmente acertada para que podamos salir adelante todos como país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, creo que aquí hay que adoptar una doctrina funcionalista, es decir, hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en el rol que nos corresponde, que asumamos nuestra responsabilidad social, que asumamos nuestra responsabilidad política, que asumamos nuestra responsabilidad jurídica. Es decir, no es dable pensar en hacer lo que creemos, sino en lo que debemos de hacer. Eso es fundamental para que esto pueda salir adelante. A mí no me queda más que agradecer la presencia también del doctor Iván Hurtado, quien ha sido el responsable de la transmisión por esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Él es el secretario general de este congreso. Muchísimas gracias, doctor Iván Hurtado. Y como ha sido costumbre, en estos momentos, aprovechando que nos vamos a despedir, vamos a poner en pantalla el reconocimiento que este Congreso Nacional de la Abogacía entrega a la doctora Sara Esteban Cabrera, quien es presidenta de la Comisión de Derecho Fiscal de este propio Congreso, por su magistral conferencia, ¿Qué hacer con las pymes en esta realidad con el COVID? Muy bien, pues a mí no me resta, insisto, más que agradecer a todos los participantes de esta plataforma Zoom, a todos nuestros seguidores de Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto a nuestros distinguidos panelistas. A la maestra Luz Gabriela Herrera Pacheco, muchísimas gracias. Al doctor Alejandro Hernández Haddad, muchísimas gracias. Al doctor Juan Francisco Solorio, estimado amigo, muchísimas gracias por su participación. No me resta más que desearles muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima transmisión de esta plataforma Zoom. Muchísimas gracias. Feliz noche a todas. Bravo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Robert. Gracias Gracias. a todos. Un abrazo a todos.